Ahí, ¿dónde? Ahí. Así normalmente suele ser. Entonces pone acá vista, cambiar la pantalla completa y ahí creo que ya para ver. Entonces, por eliminar. Para que sea grabando. Así es. Buenas tardes. Bueno, bueno, solucionado a medias el pequeño inconveniente que tuve con la grabación. Vamos a, voy a empezar las clases de hoy con la lección número 5 o la unidad 5 del día de fecha 4 de abril del 2024. Y el título es El Estado. El Estado, estamos hablando del Estado en sí, no el estado emocional, el estado de cómo estamos nosotros, sino estamos hablando del Estado, el, el territorio, ¿sí? Como definición tenemos que dice, es uno de los atributos de la personalidad y en consideración para llegar a ellas, al efecto jurídico, esas cualidades sumadas constituyen lo que es el Estado, la posición jurídica, la posición jurídica que ocupa una persona dentro de la sociedad. He ahí la respuesta a nuestra, es la posición jurídica de una persona dentro de la sociedad. Y dice, así una persona puede ser a la vez paraguaya, mayor de edad, soltero, o casado, viudo, debe tener todas esas, pero sí, él es, y es el conjunto de estas cualidades que conforma el Estado, ¿sí? Amén de esto, recordemos que todo lo que se formó, todo lo que se tiene hasta hoy, hasta la actualidad, eh, lo debemos también en gran parte a los romanos. Y dice que el Estado en Roma, la palabra era, no era el Estado, sino status, cosa que hasta hoy se
se sigue usando, ¿verdad? Y dice, en Roma la palabra estatus se utilizaba frecuentemente como sinónimo de capacidad. En efecto, para adquirir plena capacidad, en Roma debía reunirse estatus o estado, que eran estatus de libertati, que eran los que estaban libres, relacionado con la calidad del hombre libre, o el esclavo, status civitatis, se refería a la condición que tenía la persona de ciudadano o de peregrino. El estatus familiar, si la persona era o no jefe de familia. Todo era, todo se formaba parte por el lado del estatus, ¿sí? Que también estamos llamando, también nosotros ya en esta época estamos llamando nosotros el Estado. Luego viene el Estado en el derecho moderno, ¿no? El Estado en el derecho moderno. Y dice esta parte, se parte de una base indiscutible de que todo hombre es persona y que toda persona tiene capacidad, pero no por eso el Estado ha desaparecido por completo, puesto que ayuda a ubicar jurídicamente a una persona en la sociedad. Ya el Código Civil no se preocupa de ellos, es en un capítulo específico, ¿sí? Estamos hablando entonces de lo que dice. Por eso que el hombre es una persona, el ser humano es una persona. Por lo tanto, como decía en el párrafo anterior, que ocupa un lugar dentro de la sociedad. Y acá nos dice que el Estado, que el hombre es una persona, que toda persona tiene capacidad, pero no por eso el Estado ha desaparecido por completo. Yo soy persona, yo tengo un estado, como decía una parte, soltero, casado, viudo, a eso se refiere un poco cuando habla de estado. Esto también tiene, estos estados también tienen el siguiente o los siguientes aspectos, que son, dice, aspectos del Estado. Con respecto a la sociedad, y la sociedad, recordemos que las formamos o los formamos todos los seres humanos. Los extranjeros, los estados de nacionalidad o extranjeros, los estados de domicilio o no domiciliado, los estados de nacional o extranjero, o estado paraguayo o extranjero, en este caso, los estados de domiciliado o no domiciliado. Puede ser estar un periodo por acá y otro periodo está en otro lado, en otro país. Esto también tiene un poco de, como dice acá en su considerando, dice, considera como miembro de la familia. Soltero, uno, tiene soltero, casado, viudo o divorciado. El número dos dice padre o hijos de familia. Padre de familia o hijo de una familia. Todo esto van formando la sociedad. Papá, mamá, hijos, abuela, abuelo. En consideración a la misma, dice, es otro ítem que tiene lo que es el aspecto del Estado todavía. Porque recordemos que con respecto a la sociedad, considerando como miembro de la familia y considerando a sí mismo o a sí misma, dice, teniendo en cuenta la edad de la persona, mayor o menor de edad, el sexo femenino o masculino. Teniendo en cuenta la edad de la persona, mayor o menor de edad, sexo masculino o femenino. Todo esto requiere a que una persona tenga el estado, soltero, casado, viudo, divorciado, mayor de edad, menor de edad, sexo masculino, femenino, todo eso forman parte del estado de la persona.
acá hay algo muy importante también, como el derecho todo es importante, pero acá hay algo que habría que resaltarlo un poco, y dice, caracteres del Estado. Es imprescriptible. ¿Qué significa eso? No prescribe nunca. Es inembargable. Vos como persona, como ser humano, no se te puede embargar a vos o a mí como persona, como ser humano, como ser vivo, a mí no se me puede embargar, excepto mis bienes, pero no a la persona. Dice, es irrenunciable. ¿Qué significa esto? Que yo no puedo decir, no, yo hoy renuncio a ser profesor y quiero ser eh, un fulano de tal. No se puede. Por eso dice, es imprescriptible, es inembargable, es irrenunciable y dice, las leyes relativas al Estado son de orden público. ¿Qué significa de orden público? Que todo el mundo debe saber y conocer el estado de esa persona. El estado civil, o sea, estado civil y estado político. Vamos a ver qué significa estado civil, sabemos. Ahora, ¿a qué se refiere cuando nos habla de estado político? Y ahora dice, el estado civil es, como ya se dijo, la posición jurídica que ocupa una persona en la sociedad. Esa es el estado civil. Cuando se relaciona con el derecho político, el ejercicio de estos derechos y a su vinculación a la ciudadanía, nos encontramos con que ellos forman parte del estado político de las personas. El estado civil se refiere a la persona con relación a sí misma y a la familia, y el estado político a la relación de las personas con la sociedad. Y dice, por sobre todo cuando se refiere al ejercicio de los derechos políticos, de los derechos políticos. El Estado político. El Estado político a la relación de la persona con la sociedad, sobre todo cuando se refiere al ejercicio de los derechos políticos. Entonces, vimos que cuando habla de civil, estamos, estamos hablando de que la persona ocupa un lugar en la sociedad. Y en lo político es cuando estamos hablando que, ejerce un derecho y a su vinculación con la ciudadanía. Nos encontramos con que ellos forman parte del estado político de las personas. Es interesante toda esta parte en esta materia de que es de derecho civil personal, porque acá se aprende muchas cosas, se aprende inclusive, eh, vamos aprendiendo las leyes, los códigos, inclusive ya hemos visto en algún momento. Dice, también existe el estado profesional. ¿Por qué dice el estado profesional? Y acá nos habla una persona muy avesada en lo que es el doctor Moreno Ruffinelli. Dice, piensa con Salvat que las cualidades, que la ley toma en cuanto como constitutivas del Estado son solo inherentes a la persona en sí. Por lo tanto, por lo tanto, la profesión no puede ser un elemento del Estado, porque los derechos y las obligaciones que derivan de ella no son inherentes a la persona en sí, sino en virtud a la circunstancia accidental como la ocupación que tiene.
Nosotros hoy por hoy usamos mucho este tema del, este, la profesión. También acá dice que no es inherente inclusive a la persona, pero se tiene muy en cuenta también eso. Se tiene muy en cuenta. Soltero, casado, viudo, separado, mayor de edad, de sexo femenino, masculino y de profesión. En muchos casos también se usa. Por eso. Y de profesión, tal cosa. Propiedad y posesión de Estado. Se habla de los mismos sobre todo en lo referente al derecho de familia. En el primer caso, se lo asimila al derecho de propiedad de tener sobre cualquier otra cosa, puesto que ese Estado puede ser defendido contra todo ataque o desconocimiento que pueda ser objeto por cualquier persona. Pero, además, la propiedad del Estado se refiere al hecho de que la persona goza y evidencia en un estado determinado y además tiene un título. Para ello, la posesión del Estado significa gozar de un estado determinado sin tener el título respectivo. Se habla de los mismos sobre todo en lo referente al derecho de familias. En primer caso, se lo asimila al derecho de propiedad que tenemos sobre cualquier otra cosa. Por eso habla mucho de propiedad. Y por sobre todo, en la última parte, el último párrafo dice, la posesión de Estado significa gozar de un Estado determinado sin tener el título respectivo. Acá hay y está en la parte, en la pregunta que está para el trabajo que van a hacer, dice, ¿cuál es la institución del del Estado civil de las personas? Y acá esto es un lugar muy importante que debemos tener en cuenta porque en todo momento y en cualquier momento, mejor dicho, en cualquier momento podemos visitar para cualquiera de los trámites. Y dice, registro del Estado Civil de las personas. Es una institución dependiente del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia y Trabajo que se encarga de asentar, ojo con esto, nacimientos, matrimonios, defunciones, reconocimientos, adopciones, divorcios y y todo lo que se verifique en el país. Todo. Recordemos que hay un pariente nuestro falleció. En el primer lugar donde debemos recurrir es al registro del estado de las personas. Denunciar el nacimiento y o denunciar el, la defunción de una persona. Esto es muy importante que debemos tener en cuenta porque, como les dije, en cualquier momento nosotros como abogados debemos saber que dónde debemos recurrir para cuando necesitamos una partida de nacimiento, un documento personal. Entonces nosotros debemos saber dónde recurrir. Si yo necesito una fe de nacimiento, yo no puedo ir en el Ministerio del Interior, por ejemplo. Entonces yo tengo que saber, nosotros como abogados tenemos la obligación de saber dónde recurrir. No solo que debemos saber que es el registro civil de las personas.
Pero también, amén de eso, debemos saber el lugar donde queda esa oficina. Forma parte de un poco de la profesión de donde nosotros eh, podemos recurrir, ¿sí? Y no debemos estar perdidos, no nos podemos perder nosotros, no podemos ahogarnos en un vaso de agua que te diga tu cliente, bueno, necesito una partida de nacimiento y vos te quedas y decís, ¿dónde me voy? ¿Por dónde empiezo? No se puede. Nosotros como abogados no podemos trabajar de esa forma. No se debe, que es. Y se resalta la dependencia del Ministerio de Justicia y Trabajo, la dirección. La dirección habilitará oficinas del registro donde estas fueran necesarias. La incorporación de la moderna tecnología en materia de registro, conservación de libros, documentos y archivos. Para ello se autoriza la utilización de computadoras, microfilmadoras, fotocopias, fotografías, la habilitación de todos los días hábiles para la inscripción. Hoy por hoy ya está todo, no sé si ya todo, pero en su gran mayoría ya están digitalizados. ¿Qué significa eso? Que con tu número de documentos, porque ya hoy por hoy es más fácil tener documentos, la cédula de identidad de la persona, que es obligatorio, vaya un poco también la aclaración, que es obligatorio que toda persona vayan munidas de sus respectivas cédulas de identidad, porque recordemos que la cédula de identidad es la que acompaña, que va en paralelo con el pasaporte, porque inclusive en el pasaporte figuran muchos datos más de lo que no figura en la cédula, pero es la que acompaña en forma paralela, como os dije, a la cédula con el pasaporte. Y es así más llegando un poco a la finalización de esta clase número 6 de la unidad 5, perdón, de que es el estado de las personas, ¿sí? Vimos que el estado, su definición, el estado, lo que fue en Roma, el derecho moderno del estado, aspectos del estado, ¿sí? Caracteres del estado, y esto es muy importante que recordemos siempre, que los caracteres del estado es imprescriptible, nunca prescribe. Mientras estás vivo, no prescribe. Mientras estás vivo, sos inembargable. Mientras estás vivo, eh, no podés renunciar a vos mismo. Entonces, son cinco son en total, pero las leyes relativas al Estado son de orden público. Es nada más que la partecita donde aclara que todo esto debe ser público, no es privado. No puede estar en la, por decir una frase, no me viene ahora, en la oscuridad, en la clandestinidad, no, es público. Todos deben saber, todos debemos saber un poco de las personas. Por eso dice, es imprescriptible, es inembargable y es irrenunciable. Nosotros como seres humanos valemos y valemos mucho. El Estado civil y el Estado político, también ya habíamos hablado, ya habíamos visto, propiedad y posesión del Estado, el registro del Estado civil de las personas. Por eso dice registro civil de las personas, porque ahí puede estar casado, soltero, todo. Desde el momento en que nació
esa persona ya figura ahí. Desde el momento de su nacimiento ya debe estar inscripta. Y algunas otras referencias que habíamos leído que son el registro, son los libros, documentos que se tienen. Como les dije, hoy por hoy ya está, no sé si todo, pero en su gran mayoría ya están todas digitalizadas. Hoy yo me voy, le doy mi número de documento y ya sale impresa el, la boleta o el papel oficial que me corresponde con mi nombre, apellido, número de documentos, nombre de mis padres y, y todo eso, todos esos datos. Pero para eso debemos nosotros ser un poco cuidadosos y estrictos en ese sentido. Nace una persona, nacen nuestros hijos, y lo primero que tenemos que hacer es ir al registro civil a escribir. Bien, espero que sea de fructífera un poco de esta parte, de esta lección número 5 que se refiere al Estado, que sea un poco de valía para todos y que tengamos en cuenta lo poco que podemos estudiar nosotros eh, en esta condición que es la condición de virtual. Entonces, me despido de ustedes, deseándole muy buenas noches y hasta la próxima.